Hola niños, muy buenos días. En la semana número 29, correspondiente a la clase de Artes Visuales y de Tecnología, vamos a continuar trabajando con los conceptos de instalación artística. Recuerden que en la semana número 27 ustedes estaban creando un boceto para realizar una pequeña intervención en un espacio de su hogar. ¿Ya? La idea es que esta semana podamos llevarla a cabo y además completar, ¿cierto?, algunas preguntas relacionadas con los conceptos de instalación. Estos son a través de la aplicación de MySchool. Entonces, la actividad, como les había dicho, es responder las preguntas que aparecen al final del video. Estas preguntas están asociadas a todos los conceptos que hemos visto durante la semana número 27 y esta semana. El objetivo de la clase es que ustedes continúen creando su trabajo de arte ya a partir de sus propias ideas y de la observación tanto del entorno cultural, del hombre contemporáneo y la ciudad, y el entorno artístico, el arte contemporáneo y el arte en el espacio público. Comenzaremos. ¿Qué es una instalación artística? La instalación es un género del arte contemporáneo, que quiere decir que sea contemporáneo, que es de los últimos años de la historia del hombre, ¿ya? Este surge alrededor de la década de los años 60. ¿Ya? Y aparece como un movimiento artístico en donde la idea de la obra prevalece sobre los aspectos o los criterios formales que estaban establecidos hasta ese minuto en la historia del arte. Cuando hablamos de estos aspectos formales, nos enfocamos principalmente, ¿cierto?, en los estilos artísticos, que son la escultura y además la pintura. La instalación llega a romper con todo esto que estaba preestablecido a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿cierto? Y comienza a crear a partir de los elementos que tenemos en el entorno, tanto natural y cotidiano. Recuerden que la instalación también aparece en esta década de revolución un poco de la sociedad y está ligada a lo que es el land art. Ya, no sé si ustedes recuerdan ese concepto, que el land art hace alusión al arte en el espacio o el entorno natural, modificando un lugar establecido, ¿cierto?, con elementos de este espacio, ¿ya? Y así nace esta idea de la instalación artística, que es romper con lo cotidiano y generar estas nuevas propuestas del arte. ¿Qué es una instalación artística? Entonces vemos que el mensaje o el concepto que se desea expresar a través del artista tiene mayor relevancia, o sea, es mucho más importante lo que se desea expresar que la misma forma en la cual se concibe la obra o de la manera en la cual se crea. Entonces, los elementos pasan a segundo plano, pues aquí lo que importa es la intencionalidad, el motivo por el cual él o la artista está realizando esta instalación. Por eso, niños, es importante siempre comenzar con una idea previa, que fue la actividad de la semana número 27, en la cual ustedes diseñaban, creaban el boceto de la instalación, partiendo, ¿cierto?, por considerar en qué sitio de la casa, cuál es el lugar específico que se va a intervenir. Entonces, ¿ustedes qué hacían? El pequeño boceto, el dibujo rápido de este espacio que van a utilizar
para poder generar esta obra, este impacto, ¿cierto? Y luego lo que comenzamos a idear o a pensar, ¿cuáles son los elementos que tengo en mi casa? ¿Qué es lo que me gustaría generar? Por ejemplo, si ustedes desean dar un rincón que sea emotivo o familiar, pueden generar una instalación a través de una colección de fotografías o de retratos. En cambio, si ustedes quieren impactar y hacer, no sé, a lo mejor alguna crítica, pueden extraer elementos, objetos que se utilizan cotidianamente en su casa y hacer esta especie de intervención en este espacio determinado. Entonces, continuamos. Para una instalación artística, él o la artista utiliza como parte de la composición el propio medio. ¿Qué quiere decir el medio? Es donde está inserta la instalación, o sea, el lugar, el sitio en el cual se crea. Entonces, cuando decimos que forma parte de la instalación este medio, es que se utilizan tanto las paredes, el piso, las luces, ¿cierto? E incluso las dependencias del espacio a intervenir, ¿ya? Además de los distintos objetos con los cuales se crean estas instalaciones. Entonces, en muchas ocasiones, los materiales escogidos llenan más o menos este espacio y el espectador es el invitado a moverse alrededor de esta obra y, ir interactuando con la pieza, o sea, ir interactuando con esta intervención. En estos casos es el espectador el que forma parte de la obra, de la instalación artística, en el preciso momento y en el tiempo en el cual ellos están interactuando. Entonces, cuando ustedes estén haciendo su instalación en la casa, ¿cierto? Ustedes van a ser los creadores y además van a ser los observadores, ¿cierto? O sea, van a ser los espectadores también de esta obra, además de su familia o las personas que vivan con ustedes en la casa. Al poder interactuar con la obra, van a formar parte de ella. El arte de la instalación ya se puede hacer uso de cualquier medio, o sea, de cualquier espacio físico y además de distintos materiales. Pueden utilizar desde elementos naturales como los vimos en el land art o en el arte povera, que es un nuevo concepto, ¿ya? Y además elementos tradicionales hasta los más novedosos medios de comunicación, ¿ya? Cuando hablamos de los medios de comunicación o de los dispositivos tecnológicos, es porque existen muchos artistas que utilizan esto. O sea, la proyección de luces, de colores, aprovechan incluso la sombra que se genera, el movimiento que se va generando a través de estos materiales. Hay otros también que han llegado a interactuar con elementos más bien puros de la naturaleza, como es el fuego, el viento, el agua, ¿cierto? Y se hace alusión o conjunción un poco con los medios digitales, ¿ya? Cuando estemos en clases vía Skype, vamos a ahondar un poco más en ese concepto, ¿ya? Y en esa idea. Otro elemento importante a considerar dentro del género de la instalación es que existen algunas en las cuales los artistas van incorporando sonidos, aromas, sensaciones térmicas, ¿cierto? Y de esta manera contribuyen a realizar lecturas un poco más profundas en los espectadores. Ya uno de los artistas que utiliza la instalación, ¿cierto?, a través de las luces es James Turrell, ya, y el cual lo que hace es a través de los efectos
ópticos de la luz y de la proyección genera ambientes o distintos espacios en áreas que son más bien planas, como ustedes pueden observar, ¿cierto? En estas imágenes que se presentan aquí. Nos dan la sensación de profundidad solamente por el hecho de ir cambiando los tonos cromáticos de la luz, ¿cierto? Los efectos cálidos y fríos, ya que van cambiando y generándose a través de los colores empleados. Tenemos otro artista que es Olafur Eliasson. Si ustedes se dan cuenta, él también juega un poco con la percepción de las personas a través del uso y de incorporar luces en espacios determinados. Por ejemplo, la imagen que aparece en su mano izquierda, ¿cierto? En donde se ve un gran sol, está realizada dentro de un museo. Si ustedes se dan cuenta, estos pequeñitos puntos negros que se ven abajo son los espectadores que están formando parte en ese instante, en ese momento, ¿cierto?, de esta instalación artística. Acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de instalaciones en las cuales el espectador, ¿cierto?, forma parte de ellas y es el que va generando los cambios en la misma instalación, desde la percepción a través de las sombras, los cambios cromáticos, ¿cierto?, y el aprovechamiento del espacio. Entonces, ¿cuál es el propósito de la instalación artística? Es generar una experiencia de interacción con el espectador. ¿Para qué? Para poder despertar sentimientos y reflexiones y así motivar la percepción sensorial. O sea, cualquiera de los sentidos, ya sea la vista, el oído, el gusto, el tacto o el olfato. Ya, por lo tanto, la finalidad de una instalación artística es la siguiente: ser recorrida, habitada y experimentada. ¿Por quién? Por los espectadores, ¿ya? Lo que permite a los espectadores interactuar con el espacio a través de sus sentidos. Esa es la finalidad de las instalaciones artísticas. No hay un comienzo específico sobre este tipo del género, pero se deduce que el tipo de arte más cercano o el tipo de instalación más cercano está dado en Estados Unidos por una instalación llamada Ambientes o en inglés Environment, ¿ya? Y fue un artista norteamericano, Alan Kaproff, que comenzó a realizar estas obras en el año 1957. Aquí tenemos fotografías de estas primeras instalaciones que tienen un poco de ready-made. ¿Recuerdan lo que era ese concepto, cierto? De sacar un elemento del entorno cotidiano e instalarlo o ubicarlo en otro lugar para poder hacer esta obra. ¿Ya? Y además tenemos los conceptos de arte povera, que es el arte pobre. ¿Por qué se le llama de esa manera? Porque se utilizan materiales, ¿cierto?, que son desechos de las personas y además son elementos, ¿cierto?, que no tienen una mayor intervención. O sea, se saca este elemento y se deposita en otro lugar para hacer la obra. No necesita volver a trabajarse mucho. Como por ejemplo esos neumáticos que aparecen en esta instalación del lado derecho, ¿cierto? En donde vemos una pila de neumáticos demasiados y las personas interactúan en ellos. Tenemos un grupo de jóvenes que están sentados, otra señorita que está saltando sobre estos neumáticos y así se va generando esta interacción. Si nos damos cuenta, cada espectador
es quien hace un nuevo mensaje de estas obras. Entonces, la actividad de esta semana es que ustedes puedan responder estas preguntas de manera personal a través de la aplicación de MySchool. Entonces, la idea es que a medida que vamos trabajando en la clase, ya en la conexión vía Skype, ustedes puedan ir respondiendo estas preguntas que aparecerán en la app. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es una instalación artística? ¿En qué periodo surge este género perteneciente al arte contemporáneo? ¿Qué elementos se utilizan para su composición? ¿Qué pretende generar una instalación artística en el espectador? ¿Qué sensaciones les gustaría a ustedes provocar en una instalación artística si la realizaran dentro de la escuela? ¿Cómo podrían trabajar las sensaciones mediante la elaboración de una instalación? ¿Y de qué forma podrían diseñar una instalación enfocándose en los sentidos y en que el espectador pueda interactuar con ella? Así que niños, espero que les guste esta actividad. Recuerden que estamos trabajando, ¿cierto?, para poder hacer nuestra propia instalación en un espacio determinado en nuestros hogares. Ya deberían tener el boceto creado para que podamos compartirlo en la conexión vía Skype. Ya, cuídense mucho niños, que estén muy bien y nos vemos en clases.